Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirel, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo que por diablo, y que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Océano Pacífico, y a partir de eso les brinda su opinión. Me considero ahora prácticamente un mensajero de la Unión de Naciones y Aborígenes del Sur, UNASUR. ¿Por qué? Porque este coronavirus, que como todos sabemos es un virus que tiene como particularidad su gran capacidad de propagación, se le quiere culpar al murciélago de su aparición, pero en realidad posiblemente convivió con nosotros mucho tiempo y fue parte de la vida de los murciélagos. Sin embargo, su virulencia se produce cuando las ciudades comienzan a contaminarse no por un año, no por 2 años, por décadas, y se convierten en centros de hacinamiento y contaminación donde la calidad del aire es muy mala. Prácticamente lo que hace este virus es denunciarnos que la atmósfera, que ya todos sabíamos que estábamos modificando y golpeándola a través del denominado cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero y las que destruían la capa de ozono, hoy se pone en relieve que este virus necesita ciudades, necesita países, necesita lugares donde la concentración del gas carbónico sea mayor, donde el hacinamiento sea mayor, porque como vemos, la ciudad de Wuhan, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Milán, las ciudades de España, y muchas de las ciudades de Estados Unidos y ahora las ciudades de América Latina, por supuesto, son lugares de hacinamiento. Por supuesto, no se trata de hacinamiento solamente el barrio del Tugurio, donde los pobres están unos al lado de otros. También es hacinamiento el vivir en edificios de 100 pisos, donde hay 3.000 familias, o 3.000 personas, 4.000 personas, como era, por ejemplo, las Torres Gemelas. Así pues, aparentemente estos lugares donde la gente entre el primero y el segundo piso apenas tienen 1 o 2 metros de diferencia, de separación, era el que facilitó, o es el que facilitó la propagación de esta enfermedad. No solamente esto de vivir como se vive en los tugurios de Guayaquil, o en las favelas del Río, o en las barriadas jóvenes de Lima. También este hacinamiento es el hacinamiento que produce los grandes edificios del mundo. Lo más importante que ha producido el coronavirus es, por supuesto, el colapso del sistema sanitario de los países. Lo más visible para todos es el colapso que se está produciendo en este momento en Estados Unidos, donde se presuponía que existía la mejor medicina del mundo, y para todos había cómo demostrar que era así, porque si contamos los premios Nobel de Medicina, Estados Unidos está a la cabeza. Pero a este colapso sanitario también le ha seguido un colapso económico. Esta es la otra gran particularidad del coronavirus. Y este coronavirus produce el colapso económico porque curiosamente es la primera peste en la historia que se vive en tiempo real, en todo el planeta. Sabemos lo que pasa en todo el planeta en tiempo real, en el mismo momento en que suceden los acontecimientos. Pero, ¿cuál es el efecto fundamental de la presencia del coronavirus en nuestros países y en el mundo?
pues nos conduce a un enfrentamiento entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte ya estaba señalado por todos los países del mundo como el culpable del cambio climático. Era el que más gases de efecto invernadero emitía. Pero además, los países del hemisferio norte son los que poseen las bombas atómicas. Es decir, son un peligro para el planeta. ¿Por qué son un peligro para el planeta? Porque si llega un presidente un poquito peor que Donald Trump, que tenga la espeluznante idea de aplatar ese botoncito rojo y disparar contra otra potencia nuclear, como estuvo casi a punto de hacer Donald Trump con Corea del Norte, las consecuencias no son para los Estados Unidos ni para Corea del Norte. Esto produce un daño a todo el planeta. Solamente saber cuántas cargas nucleares tiene Rusia y tienen Estados Unidos, y si esta explosión pudiera producir una reacción en cadena de todas estas cargas nucleares, desaparecería por completo este planeta azul. Así pues, los países del norte además concentran la mayor cantidad de riqueza del planeta. Solo basta con ver lo que sucede con Estados Unidos, que ya tiene dentro de su propio país, el 1% de la población tiene más del 50% de la riqueza. Y este fenómeno se produce también en el mundo. El 1% de los ricos, que en su mayoría están en el hemisferio norte, tienen más del 50% de la riqueza de todo el planeta Tierra, por sobre todo la riqueza de los países del sur. Así pues, los países del sur somos países proveedores de materias primas, proveedores también de mano de obra barata, igual que China, igual que India, pero además también somos proveedores de información genética, de biodiversidad. Somos los mayores proveedores de agua y los mayores proveedores de oxígeno de este planeta, especialmente los países sudamericanos. Sumemos a esto de que los países del sur todavía conservan selvas, todavía conservan montañas que son con vegetación silvestre. Los océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, en el hemisferio sur, son mucho más grandes que los océanos en el hemisferio norte. Y por supuesto, el tránsito, no solamente aéreo, sino también el tránsito naval en los océanos y en el aire en el hemisferio norte es mucho mayor que lo que circula por el hemisferio sur. El hecho de que los países del norte sean potencias militares, potencias industriales, comerciales, que sean un peligro nuclear para el planeta, que sean los culpables del cambio climático, que dispongan de una tecnología completamente sofisticada, que sean los dueños de la información, de los medios de información, de los medios de comunicación, son los que nos dicen lo que pasa en el mundo, porque nosotros lo único que hacemos es replicar lo que dicen esas cadenas noticiosas, CNN, BBC, RT y todas las cadenas que están en el hemisferio norte. Pero además, el conocimiento que tienen, lo que alcanzamos nosotros a disponer, es lo que se les cae de la mesa. Así pues vemos que para producir vacunas, para producir medicamentos, y no solamente eso, los simples reactivos, ni de sueños sale de un país del hemisferio sur. Vienen de los países del hemisferio norte y los compramos. Ahora Ecuador ha tenido que gastar casi 6 millones de dólares solamente en reactivos. Gran negocio para el norte. Cuando salga la vacuna será aún
mucho mejor el negocio y cuando salga algún medicamento será extraordinariamente bueno. Ya en este momento la India estaba exportando por toneladas cloroquina a Estados Unidos. Así pues, son los dueños del comercio, los dueños de las exportaciones y las importaciones. Nosotros solamente somos los que empujamos la marea, los que empujamos la canoa. Y nos movemos con la marea de ellos, con los caprichos de ellos. Si mañana hay una guerra económica como la que hay entre China y Estados Unidos, los que pagan los platos rotos finalmente somos nosotros. Pero justamente ahora, con el coronavirus, aunque los países desarrollados son los más susceptibles, los más vulnerables, como se ha demostrado, desde el punto de vista económico, los que pagan los platos rotos de esta tremenda pandemia somos nosotros. Ni siquiera sabemos, en el caso de Ecuador y otros países, ¿cómo diablos vamos a salir de semejante atolladero? ¿Cómo vamos a volver a trabajar? ¿Con qué plata? ¿Cómo se va a pagar la renta? ¿Cómo se va a pagar la luz, el agua? ¿Cómo se va a pagar las deudas de los bancos? ¿Qué se va a hacer? No tenemos ni la menor idea. No existen los 550 billones de dólares que tiene Europa o los 50 billones que tiene Estados Unidos o los 25 billones que tiene Australia. Nosotros ni siquiera sabemos cómo obtener y de dónde sacar por lo menos 1.000 millones, porque hasta los impuestos, el precio del petróleo, la ruptura del oleoducto nos ha quebrantado. Es así como aquella UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que fue desarmada por Donald Trump, Lenin Moreno, Piñeras, todos los del neoliberalismo sudamericano, Bolsonaro, Duque, Vizcarra, Macri, fueron los culpables de la desaparición de esta Unión de Naciones Sudamericanas, que por supuesto va a renacer, pero ya no va a renacer como la Unión de Naciones Sudamericanas, sino que el edificio ha sido entregado a los aborígenes del Ecuador, a la CONAIE, y por supuesto se lo ha entregado para que ellos hagan ahí una universidad. Sin embargo, la CONAIE se le presenta la gran oportunidad de convertirse en el núcleo que aglutine a todas las nacionalidades aborígenes del hemisferio sur, no solamente de Sudamérica, desde el Río Grande para abajo, australianas, africanas, todas esas nacionalidades aborígenes que viven en este momento el mayor de los cataclismos, porque desde su lengua, sus conocimientos ancestrales, su selva, su naturaleza, sus bosques están siendo destruidos. Lo vemos en el Amazonas. Y no solamente reuniría a las naciones aborígenes del sur, sino que además podría reunir a las naciones en general del sur y a los aborígenes del sur. Porque este coronavirus lo que va a desencadenar es justamente el conflicto de intereses entre el hemisferio norte, que saquea de los océanos el petróleo y todo, frente al hemisferio sur, que vive, mientras el norte tiene el poder, el sur vive la debilidad. Mientras el norte tiene la riqueza, el sur vive la pobreza. Y mientras el norte tiene el conocimiento y la información, el sur vive la ignorancia. Muchas gracias.